tardes, hermanos. Reciba un cordial saludo nuevamente. Qué bendición volvernos a ver. Al igual que le pedí esta semana anterior, le pido que usted pueda estar atento a todo lo que vamos a hacer hoy, pero también quiero pedirle un favor. Le pido que usted pueda acomodarse y vamos a cantar. Vamos a entonar unas alabanzas a nuestro Dios. Quedamos en este momento con nuestro hermano director. Cantemos. Buenas tardes, hermanos. Voy a pedirle que pueda cantar bien fuerte. Jesús es el Señor. Cantemos. ¿Listos? Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, y Él tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Fuerte, ¿listos? Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Amén. Así es. Jesús es el Señor. Tengamos una palabra de oración, hermanos.
Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, gracias por una tarde más, Dios, que estamos aquí viendo su culto, Señor. Padre, le quiero pedir que pueda abrir las mentes y los corazones de los que estamos viendo el culto de hoy, Señor, que esto sea de gran provecho para nosotros en nuestra vida como cristianos, Padre, a no apartarnos nunca de usted, Señor, y seguir firmes con usted, Dios. Padre, gracias por lo mucho que usted nos da, Dios, y bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a seguir cantando. Cantemos, serviremos al Señor. En medio de tiempos grises donde abunda tanta maldad, en medio de un cruel invierno que ha afectado a la humanidad, no desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Cumpliremos el llamado que nos dio. Mi casa y yo serviremos al Señor. Juntos serviremos al Señor. De corazones que han dejado de palpitar, alejando tu palabra se han venido a cauterizar. No desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor, cumpliremos el llamado que nos dio. Mi casa y yo serviremos al Señor, juntos serviremos al Señor. Aunque la tormenta aumente y no se mire salir el sol, el calor de la palabra cubrirá nuestro corazón. No desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor, cumpliremos el llamado que nos dio. Mi casa y yo serviremos al Señor, juntos serviremos al Señor. Amén, así es. Después de este tiempo que hemos podido tener de cantos, de música para alabar, para exaltar el nombre de Dios, también para preparar nuestros corazones, continuando con nuestra serie de los peligros de una fe superficial, vamos a entrar ahora a un peligro al que nos exponemos debido a una fe superficial, y es el peligro del proceso del deslizamiento. Acompáñenme a Proverbios el capítulo 14. Proverbios 14, el verso 14. Proverbios 14, 14. Dice así la palabra de Dios en Proverbios 14, 14. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de quien estará contento
pero el hombre de bien estará contento del suyo. Voy a leerlo nuevamente, dice así. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Cuando una persona decide alejarse, que es una decisión, cuando una persona decide alejarse por completo de Dios, no ocurre de la noche a la mañana. Ya está la decisión final, ya esto es el resultado más evidente. Pero esta decisión ocurre por un proceso que se tejió tiempo atrás. Permítame y le cuento una anécdota. Cuando estaba pequeño, recuerdo mis padres llevarme al parque de diversiones. Y tal vez usted recuerda una de las atracciones, era un tobogán altísimo que yo por mi tamaño no podía participar, era todavía muy pequeño, pero sí recuerdo ver a las personas tirarse del tobogán. Recuerdo a las personas estar arriba y tirarse y caer en una especie de como bolsas plásticas o bolitas plásticas o espuma. La verdad no recuerdo, como le había comentado al principio, era muy pequeño. Recuerdo estar viendo y cuando una señora bajó por el tobogán, algo ocurrió. Hubo toda una conmoción. Recuerdo ver un grupo de personas reunidos, entre ellos estaba mi papá, y solo recuerdo ver a mi papá llevar a la señora a la enfermería para ser atendida, porque parece que se había dañado uno de sus pies al caer, o cuando golpeó esta espuma o bolas plásticas, o lo que tenían ahí para detener el golpe. De hecho, ahorita que lo pienso muy bien, de hecho eso dejó de funcionar hace mucho tiempo. Tal vez es por el riesgo que involucraba. Pero recuerdo ver a mi papá correr a la enfermería. Ahora, cuando pienso en esto y recuerdo esto, estoy seguro que la señora no fue que estaba en la parte más alta y de un pronto a otro como por milagro, milagrosamente, no fue que apareció en la parte de abajo y se golpeó. No, eso no ocurrió de un pronto a otro, no ocurrió así que estaba arriba y ya apareció abajo. Eso no se dio de esa forma, sino que voluntariamente subió, voluntariamente se lanzó. Y habiéndose lanzado, el recorrido tenía que continuar hasta llegar al final. Ya no podía detenerse en medio tobogán. Cuando ya se había lanzado por el tobogán, ya no había marcha atrás, ya no había tiempo para frenar, ya no se podía detener, ya era demasiado tarde para decir ¿qué estoy haciendo?, para arrepentirse. Recuerdo la primera vez que me subí a este juego mecánico, el parque de diversiones llamada La Torre. La primera vez que me subí, recuerdo estar arriba, ir subiendo, y yo ya sabía lo que iba a pasar. Y recuerdo lo que pensé. ¿Qué estoy haciendo aquí? Sinceramente, yo pensaba eso. ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero ya no podía hacer nada. Y en eso que dije, ¿qué estoy haciendo aquí?, bajé. ¿Sabes qué fue lo más sorprendente? Que iba con unos amigos y volví a subir. Y volví a pensar, ¿qué estoy haciendo aquí? Y bajé y otra vez volví a subir, ya me había acostumbrado. Pero cuando estaba ahí arriba ya no había tiempo de arrepentirse. Cuando la persona va en el tobogán ya no hay tiempo de arrepentirse, ya no hay tiempo para detenerse. Cuando una persona desea seguir su propio plan, escala hasta alcanzar su propósito de satisfacerse a sí mismo y no a Dios. Pero cuando llega a la parte más alta, adormecido por el pecado y la carnalidad, se lanza. Lo único que queda ahora es esperar el golpe, el dolor y el sufrimiento. Sin embargo, Dios puso cientos de señales, cientos de advertencias para decirle a la persona el peligro en el que se encontraba. Incluso puso a personas, pero se decidió seguir. ¿Y sabe por qué es que se decide seguir en desobedecer a Dios?
porque nos hemos acostumbrado, nuestra mente se ha acostumbrado y adormecida, está buscando alejarse de Dios. Pero ¿sabe por qué ocurre esto? ¿Sabe por qué nos deslizamos hacia el sufrimiento debido a tomar nuestro plan y seguir el pecado? Esto se da por dos razones. Uno, la inconstancia del corazón humano. Muchos ya encontrarán la excusa aquí, pero no lo digo para excusarse, sino más bien para estar atentos. El problema aquí lo encontramos en el hecho de que alejarnos de lo malo involucra un plan de acción. Alejarnos de lo malo involucra esfuerzo, trabajo, incluso hasta oposición de nuestros iguales. Como le he mencionado antes, las personas prefieren seguir lo fácil. Por lo tanto, esta inconstancia con la cual debemos combatir, nos coloca en un terreno fértil para retroceder. La persona que se sienta en esa inconstancia y no lucha contra ella, se coloca en un terreno fértil para retroceder. La mayoría se acerca a Dios, le buscan, cambian, pero cuando ven lo que involucra realmente su corazón naturalmente humano, inconstante, hacen que retroceda y se rinde. Por eso vemos muchos que estuvieron muy involucrados en los caminos de Dios, en la iglesia, y les vemos de un pronto a otro alejarse por completo. Lo que ocurre es que dejaron que su corazón inconstante, parte de nuestra naturaleza humana, fuera del control de Dios, le dominara. Recuerde que vivir para Dios es vivir contrario a la naturaleza humana. Por eso muchos retroceden. Y esta vulnerabilidad del corazón humano hace que las personas se aparten y sufran los dolores de los golpes por sus decisiones, debido a que seguir a Dios involucra negarnos a nosotros mismos. Número 2, no solamente la inconstancia del corazón, sino también la misma maldad del corazón humano. La maldad está ligada a nuestro corazón, está ligada al corazón del ser humano. Por eso Pablo decía que hago el bien que él quiere hacer no hace, sino que él hace lo malo. Eso nos decía Pablo. Y es parte de la naturaleza caída que hemos heredado y que voluntariamente nosotros decidimos acatar. El alejarnos de Dios siempre inicia en el corazón. Aunque le echemos la culpa a la situación, aunque le echemos la culpa a otras personas, es en nuestro corazón donde inicia todo. Por eso Dios nos manda sobre toda cosa guardada, guardar el corazón, porque de él mana la vida. El corazón de la persona se va enfriando. La persona se percata que no está bien, intenta ocultarlo, pero Dios lo sabe. Y tal vez, y solo tal vez, porque no siempre, alguien en la iglesia se dio cuenta. Pero el proceso de alejarse de Dios sigue, como en un tobogán. Pero cuando va en el tobogán, Satanás es tan astuto que busca engañar a la persona, haciéndole que no vea el final doloroso, sino que pinta un panorama muy lindo. ¿Recuerdan las caricaturas que veíamos siendo niños? ¿Recuerdan cómo en una pared, en muchas oportunidades, pintaban un túnel
Y la persona iba corriendo, o el personaje iba corriendo, confiando que lo que veía era un túnel, pero solo era una imagen, hasta que golpea con la pared. Satanás es astuto. La persona se desliza en un tobogán y le hace pensar, Satanás le hace pensar que esa decisión de alejarse del Dios que la iglesia le enseñó, porque eso es lo que normalmente piensan, el Dios que la iglesia le enseñó significa abrir los ojos a la verdad, cuando más bien es dejarse vendar, dejar que el entendimiento sea cegado. La persona va en un tobogán, con los ojos vendados, con un panorama distinto de la realidad, deslizándose a toda velocidad. No se percata de todo esto. Satanás le hace sentir bien, le hace sentir cómodo con el enfriamiento, con la mente contraria a Dios, cuando realmente lo que ocurre es que la mente está anestesiada, por eso no se percata. Pero, ¿qué pasa cuando una persona está en ese proceso de deslizamiento? Le voy a decir varios puntos. Número 1, cuando una persona está en ese proceso de deslizamiento, y le pido que pueda estar atento a esto, si usted tiene estos síntomas. Número 1, pierde el interés por las cosas de Dios y regresa a las viejas costumbres. Acompáñame a segunda de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro 2, 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Se regresa a las viejas costumbres debido a que se ha perdido el interés en las cosas de Dios. Ahora, no solo, como número 2, no solo se pierde el interés en las cosas de Dios. 2, se pierde el interés por Dios mismo. 3, se pierde el interés en la comunión con Dios. Cuando hablamos de la palabra descarriarnos, significa perder nuestra sincera comunión con Dios. Esto es permitir algo en nuestro corazón que no debería estar y que debería ser extraída de manera urgente. Perdemos el interés en la comunión con Dios. 4, nos volvemos críticos de Dios, de la palabra de Dios, la Biblia, o del mensajero del que nos dijo algo que no nos gustó de la Biblia. Regresemos nuevamente a Proverbios, el capítulo 14. Proverbios 14, 14. Proverbios 14, 14 dice lo siguiente: de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. El simple todo lo cree. Perdón, ese es el versículo 15, más bien leí más. Vamos a leer nuevamente el 14. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Este texto significa que el que se ha descarriado de su camino, muy pronto se va a hartar incluso de sí mismo. Se cansará de sí mismo cuando intenta orar y descubra lo pesado de hacerlo
cuando no está bien con Dios. Permanece a lo externo permanece, a la vista de los ojos, permanece más por la fama, por haber sido conocido como un buen cristiano, más por la fama que por serlo realmente. Esto es lo que ocurre. Recuerde, es un proceso. Pero dentro de este proceso, Dios lanza una advertencia, una oportunidad. Acompáñenme a Lucas, el capítulo 22. Lucas 22. Lucas 22, versículos 61 y 62. Lucas 22, 61 y 62 dice lo siguiente. Estamos hablando de aquí cuando Pedro niega a Jesús. Dice, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro negó a Cristo 3 veces. Pedro negó a Cristo. De una u otra forma, el corazón de Pedro parece que se había enfriado. Recuerde que Pedro maldijo. Intentó comportarse, ser quien realmente no era. Y para que esto ocurra, anteriormente tenía que haberse enfriado. Tal vez por el enfriamiento que el Señor Jesús veía en el corazón de Pedro, por eso es que le dijo que le iba a negar 3 veces. Dios ya le había dicho lo que iba a ocurrir. El Señor Jesús ya le había dicho qué iba a pasar, cómo le iba a negar, cómo le iba a traicionar. Pedro muy confiado. No, yo no le voy a negar a usted, voy a ir hasta la muerte si es necesario. Características de un corazón que de una u otra forma se había endurecido, se había enfriado. Pero cuando vemos este pasaje en los versículos 61 y 62, es muy curioso cómo el Señor Jesús no le dijo nada, solo le miró. No hubo sonido, no hubo palabra, pero cuando el Señor Jesús lo miró, bajó la cabeza y recordó que Cristo le había dicho que lo iba a negar. Jesús sabía el futuro, pero Jesús ya estaba viendo su corazón en el presente. Quien realmente veía el corazón de Pedro, el Señor Jesús, veía el corazón, pero también ve el suyo y ve el mío. Cuando leemos esta historia, lo más sorprendente de estos textos es como una mirada del mismo Señor Jesús provocó que Pedro reconociera que no estaba bien con él. Y lo llevó a llorar amargamente, a arrepentirse. Y después de esto, Pedro fue otro. Cambió. Hermano, hermana, amigo y amiga, yo no sé cómo está su relación con Dios. No sé. Pero sí sé que en este momento el Señor Jesús está mirándole. El Señor Jesús está viendo su corazón. Y a Él no le podemos engañar.
Revísese usted mismo. ¿Qué pasa con su vida? Bueno, lo que sea, es tiempo de arreglar las cosas con Dios. No desaproveche la oportunidad que Dios le está dando, que Dios le está ofreciendo. Tal vez usted está en la parte alta antes de deslizarse. Devuélvase. Tal vez ya está en el tobogán. Va a llegar la consecuencia. Pero esa es una advertencia, porque puede ocurrir algo peor. Pero Dios desea restaurar su vida, sanar su corazón, pero para eso debe volverse a Él. Dios y Padre, te pido que nos ayudes a estar atentos ante el peligro inminente en el que nos encontramos si decidimos alejarnos de usted, Señor. Es un gran riesgo al que nos exponemos, que solamente traerá dolor, sufrimiento, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo pido, Dios. Y te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, amigos que están escuchando. Clamo porque puedas tocar y transformar sus corazones. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermanos, por haber escuchado. Espero que Dios haya tocado y movido su corazón. Pero antes de estar despedidos y vernos ahora, este próximo miércoles, si el Señor así lo tiene a bien, quiero pedirle que analice y revise su vida. Revísese. Haga un examen exhaustivo de usted mismo. Es por su bien. Es por su bien. Dios desea y está ofreciéndole una vida completamente diferente por su propio bien. Muchas gracias, hermanos. Antes de estar despedidos, entonemos una última alabanza a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. En medio de tiempos grises donde abunda tanta maldad, en medio de un cruel invierno que ha afectado a la humanidad, no desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Cumpliremos el llamado que nos dio. Mi casa y yo serviremos al Señor. Juntos serviremos al Señor. De corazones que han dejado de palpitar, alejando tu palabra se han venido a cauterizar. No desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Cumpliremos el llamado que nos dio. Mi casa y yo serviremos al Señor.
juntos serviremos al Señor. Aunque la tormenta aumente y no se mire salir el sol, el calor de la palabra cubrirá nuestro corazón. No desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor, cumpliremos el llamado que nos dio. Mi casa y yo serviremos al Señor, juntos serviremos al Señor. Amén, así es. Oficialmente, hermanos, hemos concluido con nuestro culto de la tarde. Pase muy buena noche y que el Señor le bendiga. Estudie en su casa, a la hora que quiera. Hágalo en privado o en familia. Ministerio Fuente de Luz, iluminando con la palabra de Dios. Todo el estudio de las Sagradas Escrituras lo encontrarás en Fuente de Luz, con un extenso catálogo de estudios bíblicos que te ayudarán a adquirir de manera amena y conveniente el conocimiento de las verdades bíblicas. Fuente de Luz, con el estudio de la palabra de Dios.